Hola hermanos, buenos días. En esta mañana los saludamos y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Queremos invitarlos a que se una con nosotros en esta alabanza, en este tiempo de adoración a nuestro Dios. Vamos a decir y vamos a declarar en esta mañana que nuestro Dios es fiel. Aleluya, dele un aplauso fuerte ahí donde está, invite a su amigo, a su hermano, a su hijo, al que tenga ahí para adorar a nuestro Dios. Amén. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Levanta tus manos y dile: te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Oh sí, Señor, tú eres el que gobierna, Dios de los cielos, sobre toda la tierra. Dile conmigo: eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor.
eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, 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 eres fiel. Aleluya. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Dios de los cielos, Señor. Y en esta mañana, Dios de los cielos, proclamamos tu nombre, declaramos tu grandeza, Dios. Y te pedimos, Dios de los cielos, Señor, que derrames de tu fuego, Dios de los cielos, Señor, sobre esta nación, sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre toda la tierra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gózate, mi hermano, gózate, mi hermana. Poderoso eres tú, mi rey. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor.
Anhelamos más y más y más de tu presencia. Anhelamos más del fuego de tu Espíritu Santo, Dios, que inunde, que llene, que transforme nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh, sí, Señor. Señor, damos gracias en esta hora por tu presencia, oh Dios, porque eres tú, Dios de los cielos, Señor, el que ha prometido derramar de tu espíritu, de tu fuego, Dios. Y te pedimos, Dios de los cielos, Señor, que llenes, Señor, este mundo, Señor, de la plenitud, del conocimiento tuyo, esta nación, esta iglesia, cada familia, Dios de los cielos, que en esta mañana nos vea ahí representada, Dios. Llénanos, Señor, de tu espíritu. Llénanos, Señor, de pasión, del fuego, Dios de los cielos, Señor, tuyo, Dios. En esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Sin Límites Kids. Hoy me complace mucho estar con ustedes. Hoy ahorita los dejo con un amiguito, Juan David, que nos va a guiar en la oración. Hola amiguitos de Generación Sin Límites Kids. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, pero primero vamos a orar a Papito Dios. Papito Dios, gracias por mis papitos, gracias por mi hermanito, gracias por mis abuelos y por toda mi familia. Gracias por la casa, gracias por los juguetes, gracias por la comida y por nuestra salud y por todo lo que nos has dado. Papito Dios, por favor, guarda tu palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quien hace el sol brillar y en el cielo la luna salir, es quien con sus manos hizo las estrellas. Él es el que me hace cantar, Él es el que me hace soñar y el que me hace sonreír y ser feliz. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Mejor que Spider-Man. Mejor que Superman.
El día de hoy vamos a hablar acerca de los frutos del Espíritu Santo. Hace 8 días vimos con la profe Gloria que el Espíritu Santo está con nosotros, nos acompaña, nos guía y es como una lucecita. Y Él debe mantener encendido. Hoy vamos a ver otra representación de cómo mantener encendido el fuego del Espíritu Santo. Aquí vemos una matica. ¿Tú sabes, Gaby, cómo nacen las maticas? Sí. ¿Cómo? Las plantas nacen con una semillita. Ellas crecen y tienen que echarle agua para que ella crezca sana y no tenga frutos secos. Muy bien. Asimismo, aquí vemos una representación de una matica. Así como Gaby nos contó, ella se siembra, va creciendo, hay que regarla y ella crece hasta ser una planta muy grande con frutos. Asimismo, esta es nuestra vida. Nuestra vida es sembrada por Dios y debe ser regada ¿a través de qué? A través de la palabra, la oración y la adoración. Recuerda, Gaby, ¿a través de qué? La palabra, la oración y la adoración. Y así, con esto, regamos nuestra vida y es así como un árbol y el Espíritu de Dios, cuando está en nosotros, genera unos frutos. Ahora vamos a ver de qué se trata cada fruto. En Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros, somos como un arbolito. Y ese arbolito da unos frutos. Vamos a ver ahorita qué significa cada fruto. Sí. Bueno, ahora vamos a ver cada uno de los frutos. Y Gaby nos va a ir pasando cada uno de los frutos de este lindo árbol. Escojo el amor. ¿Y qué es el amor? El amor es un sentimiento de afecto. Es cuando queremos a todos los que nos rodean. Ahora escojo el gozo. ¿Y qué es el gozo? El gozo es sentir mucha alegría, aún en medio de situaciones difíciles, es siempre estar alegres. Ahora escojo la paz. ¿Y qué es la paz? La paz es tener tranquilidad y estar seguros y tranquilos siempre. La paciencia. La paciencia es saber esperar sin angustiarnos. Benignidad. La benignidad es hacer el bien y siempre buscar el bien para los otros. Escojo la bondad. La bondad tiene que ver con ser buenos, ser compasivos y tener misericordia de otros. Fe. La fe tiene que ver cuando creemos en Dios. Esta fe que nos da el Espíritu a través de su fruto tiene que ver con esa creencia muy arraigada en Dios y que en medio de cualquier situación siempre vamos a creer en Dios. Dominio propio. El dominio propio o la templanza tiene que ver cuando controlamos nuestros impulsos, cuando logramos controlar nuestros comportamientos, nuestras emociones, y eso tiene que ver con el dominio propio. Mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver cuando sometemos nuestras emociones, nuestra vida a la voluntad de Dios, cuando somos sumisos, cuando somos dóciles y podemos siempre caminar conforme a lo que Dios quiere. Bueno, la palabra de Dios también dice en Mateo 12:33, si el árbol es bueno, dará buen fruto, y si el árbol es malo, dará mal fruto, pues el árbol se conoce por su fruto. Así dice la palabra de Dios, que así como también hay árboles que crecen así muy hermosos, también hay árboles, ustedes han visto cuando se secan, que sus ramas son, ¿cómo son cuando se secan los árboles? Son como que las plantas se caen y las matas, así como estas, se caen y los palos quedan vacíos.
están sin color, sin vida, no tienen hojas, ¿cierto? Asimismo en nuestra vida, cuando el Espíritu no está en nosotros, se seca, así como un arbolito se seca. ¿Y qué genera que un arbolito se seca? Da frutos como, ¿qué tipo de frutos son estos? Es un limón, una sandía, ¿Y estos frutos están buenos o están malos? están malos. Eso genera, pues se generen frutos que se pudren, entra el gusano, por ejemplo, el arbolito, se dañan los frutos. Asimismo en nosotros, si en nosotros no está el Espíritu, se seca nuestra vida, va a producir frutos y ya no van a ser los frutos del Espíritu, sino que son frutos secos que van a ser, por ejemplo, la ira, por ejemplo, el enojo, la maldad, la venganza. Y esos frutos son los que generan cuando no tenemos al Espíritu Santo. Y son frutos de la carne. Fruto de tu Espíritu Santo, el fruto de tu Espíritu Santo es lo que quiero en mí, es lo que quiero en mí. El fruto de tu Espíritu Santo, el fruto de tu Espíritu Santo es lo que quiero en mí, es lo que quiero en mí. Wow. Hey Angie, me dijeron que hay 9 cosas que demuestran que tienes el fruto del Espíritu Santo. Sí, es verdad. Quiero saber cuáles son. ¿Me enseñas? Escucha. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. A Dios tienes que pedirle mansedumbre y templanza también. ¿Y cómo debo hacerlo? Yo quiero aprender. A Dios tienes que pedirle, cantemos juntos esta vez. El fruto de tu Espíritu Santo, el fruto de tu Espíritu Santo es lo que quiero en mí, es lo que quiero en mí. El fruto de tu Espíritu Santo, el fruto de tu Espíritu Santo es lo que quiero en mí, es lo que quiero en mí. Oh. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. A Dios tienes que pedirle mansedumbre y templanza también. ¿Cómo debo hacerlo? Yo quiero aprender. A Dios tienes que pedirle, cantemos juntos esta vez. Yo quiero ser humilde, fiel y controlar mi enojo y crecer siendo paciente y compartir tu gozo. El fruto de tu Espíritu Santo, el fruto de tu Espíritu Santo es lo que quiero en mí, es lo que quiero en mí. Wow. Bueno, niños, ya me despido. Lo que aprendieron es de los frutos sanos y secos. Todos los frutos que tienen las plantas bonitas, y es que tienen frutos bonitos. Y las cosas que son así como que los árboles se secaron, los frutos se secan. Así que bueno, los dejo con mi amigo Juan David. Les quiero compartir un pasaje de la Biblia, Mateos 12:33. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos, pues el árbol bueno se conoce por sus frutos. Mateos 12:33.
Amiguitos, espero que les haya gustado la palabra de parte de Dios. Vamos a orar. Papito Dios, gracias por esta palabra que nos diste en nuestro corazón y que crezca como una semilla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Chao, amiguitos. Que Dios me los bendiga. Qué bendición, buenos días, amada iglesia, estar nuevamente con ustedes a través de estos medios, una vez más compartiendo lo que el Señor ha hecho en estos últimos días en mi vida. Hace aproximadamente 2 meses atrás comencé con un dolor en la espalda muy fuerte, lo que me hizo consultar al médico internista, el cual me envió un ecocardiograma con prueba farmacológica, una prueba de estrés, y esta me la hicieron el 19 de junio. Al hacerme esta prueba me produjo un infarto agudo al miocardio y angina de pecho, lo que hizo que me hospitalizaran en la UCI. Cuando llegué allá me tomaron una prueba que se llama la prueba de troponina y esta prueba debía salir en 0. Esta era para mostrar realmente si había infarto. Y esta prueba me salió en 203.3, que es algo supremamente elevado. Me hicieron un cateterismo porque pensaban que tenía de pronto las arterias tapadas por un daño en el corazón, pero pues gloria a Dios me salió todo limpio. Cuando se le comentó a mi yerno, que él es médico, él decía que yo debía tener algún daño porque para que me saliera ese examen tan alto era porque algo malo estaba pasando en mi corazón. Mi hija le dijo, es que los milagros existen y mi mamá es un milagro. Y él dijo, yo creo en los milagros cuando le hagan un angiotad y cuando le hagan una resonancia magnética y toda clase de exámenes y le salgan buenos. Entonces yo sé que los milagros existen. Efectivamente, todos los exámenes me salieron buenos y esa semana que estuve en cuidados intensivos, la mano de Dios estuvo conmigo a través de los médicos, a través de las enfermeras. Lo más impactante fue que no tuve a nadie a mi lado porque no podía entrar personas, visitas de ninguna clase, pero sentí la presencia de Dios en mi vida, sentí el gozo del Señor en medio de mi dolor y en medio de lo que estaba padeciendo. Y yo quiero decirle a ustedes que me ven, que tal vez están pasando por enfermedades, que tal vez estás pasando por pruebas, que tal vez te han dado un diagnóstico que no es bueno para ti, que estás en este momento angustiado o angustiada. Déjame decirte que el Dios que nosotros tenemos es el Dios de los imposibles, que cuando el hombre da un diagnóstico, cuando el médico dice, cuando el médico da una palabra negativa, Dios es el que da la palabra y Él dice, no temas, yo te ayudo. Confía en el Señor. Él está de tu lado, Él está de tu parte. Él está probando tu fe, Él prueba nuestra fe. Así como es probado el oro, así dice la palabra que nuestra fe mucho más preciosa que el oro tiene que ser probada con fuego. Y el fuego son las pruebas. No te desalientes, no te desanimes. Cree que la sangre de Cristo tiene el poder para deshacer toda obra infructuosa de las tinieblas. Y declara como siempre lo he declarado yo y he dicho, no moriré, sino que viviré. Y contaré todo lo que el Señor ha hecho en mí. Y hoy vengo a contarles lo que el Señor ha hecho en mi vida, en medio de esta enfermedad, en medio de este infarto tan fuerte que me dio. Hoy estoy aquí delante de ustedes para glorificar el nombre de nuestro Dios. Que Dios les continúe bendiciendo y ánimo. Hola, bienvenidos.
bienvenidos Iglesia una vez más a este espacio de la lectura de la palabra de Dios. Estamos en Iglesia en Casa, así que espero que usted esté ahí con toda su familia para que juntos leamos la palabra de Dios. Hoy vamos a leer Salmos 45. Si usted alguna vez se ha sentido que ya no tiene palabras para expresarle a Dios en adoración y alabanza, entre muchos salmos este va a ser de bendición para su vida, para que en su tiempo íntimo con Dios lo pueda declarar. Vamos a leerlo juntos. Cántico de las bodas del rey. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos sus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Amén. Hermanos, nuestro propósito adorar en todo tiempo a Dios, eternamente y para siempre. Qué bonita palabra, espero que usted también la pueda compartir con otras personas. Recuerden, estamos en Facebook como UMEC La Floresta Cali, en YouTube también y en Instagram como @Casa de Oración. Recuerden, estamos compartiendo todos los días mensajes para que usted pueda compartir con otras personas y replicar esa información para que el reino de Dios sea extendido a todas esas personas que aún no lo conocen. Y si usted, hermano, estos días en esta cuarentena le ha pasado una anécdota, algo que usted haya visto que Dios ha metido su mano, que Dios ha actuado en favor suyo, es bueno que nos lo testifique, que testifique de esto para que anime a otros, para que con esto motive a otros y demuestre que con su vida Dios también ha obrado y que puede obrar en la vida de otros. Así que los animo a que si usted tiene alguna anécdota que le haya pasado y que puede ser de bendición para otras personas, que la pueda compartir con nosotros. Envíela al pastor. Al final están los números o a los nombres que aparecen ahí en pantalla, lo pueden enviar y nosotros vamos a estar compartiendo. También les recuerdo los versículos de memorización. Seguimos con este reto. Si de pronto hay muchos que han participado, pero hay muchos otros que no, así que le invito a que usted también pueda ser parte de esto. Iglesia, que Dios les bendiga.
Volvemos esta vez con la gracia de Dios a una nueva serie que confiamos que el poder de Dios, la dirección del Espíritu Santo va a estar con nosotros guiándonos en un tiempo precioso de la palabra de Dios. Agradezco a mis hermanos Ademir, Didier y John que me apoyaron en estas semanas anteriores con el fin de concentrarme y poder preparar este tiempo que he orado al Señor y para mí ha sido de mucha bendición, pero también espero que sea de bendición para todos ustedes. El tema que vamos a trabajar en estos próximos días relacionado con la palabra de Dios tiene un título interesante. El título es Por ejemplo. Esto suena como a escuela, como a colegio, ¿cierto? Cuando nos daban las cátedras nuestros profesores y siempre colocaban un ejemplo, especialmente en matemáticas y en todas las materias realmente. Pero ahorita vamos a ver este concepto de por ejemplo, partiendo de la palabra del Señor. En realidad lo que quiero es aprovechar de una manera especial la experiencia del pueblo de Israel y cómo Dios organiza, cómo Dios diseña para la iglesia una lección desde su pedagogía divina, que todos nos sorprendemos al escucharla y al conocerla, pero cómo Dios hace que el pueblo de Israel y todo su caminar y todas sus experiencias, sus dolores, sus gozos, sus frustraciones, fracasos, dolores, también logros, éxitos y celebraciones, se conviertan para nosotros de ayuda para momentos de cómo manejar el éxito, ayuda de momentos para saber cómo manejar el fracaso, la derrota. Entonces, lo que quiero a través de estas meditaciones es encontrar en Israel un ejemplo para el caminar de la iglesia hoy, para esa jornada peregrina que nosotros tenemos aquí sobre la tierra. El propósito que tengo entonces es que nosotros compaginemos con la intención de Dios al dejarnos el registro de la historia del pueblo de Israel, y nos la dejó con todos los detalles buenos, agradables y desagradables. Como objetivo entonces también tengo examinar algunas experiencias del pueblo de Israel, y digo algunas porque definitivamente el pueblo de Israel, estudiar a Israel, eso sería cuestión de muchos años y tal vez nunca acabaríamos. Ya saben, hermanos, que el pueblo de Israel en su historia, desde Abraham hasta aquí, lleva más de 5,000 años. Entonces es toda una historia, y ellos han sido muy cuidadosos de mantener sus registros, y muchas cosas que por problemas de culturas o falta de conocimiento de estas culturas, pues nosotros no podríamos ni siquiera hablar de ellas. Pero vamos a encontrar algunas lecciones, y a través de eso queremos apropiar el consejo de Dios en esas lecciones allí dadas para nuestro caminar diario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces nos vamos a acercar a la Biblia. En este día yo quiero presentar una introducción solamente a lo que nos va a... Es como que nos abra la expectativa, nos abra los ojos para mirar hacia dónde es que vamos en este desafiante tema, por ejemplo. Entonces, en esta introducción, en esta primera parte, vamos a mirar dos textos del Nuevo Testamento, porque este tema de hablar, por ejemplo, no es una invención personal, sino que en realidad es una propuesta del apóstol Pablo y del escritor del libro de los Hebreos, para que nosotros podamos mirar el caminar hoy nuestro y cómo pudiéramos ser exitosos en nuestra vida cristiana, pero también cómo pudiéramos fracasar si no somos lo suficientemente cuidadosos. El primer texto que tenemos entonces en la palabra del Señor es 1 Corintios capítulo 10. En ese capítulo, para que tengamos abierto nuestra expectativa, aparecen 2 veces la palabra ejemplo.
Entonces yo lo voy a leer y voy a hacer unos comentarios breves, pero esto apenas es lo que nos va a abrir nuestro apetito a irnos al Antiguo Testamento. Algunos dicen, no me gusta leer el Antiguo Testamento porque no lo entiendo. Otros dicen, es que hay unos nombres tan raros. Definitivamente muchos se pierden estudiando el Antiguo Testamento. Yo quisiera que al terminar esta serie de estudios bíblicos, usted ya no se pierda en el Antiguo Testamento. Usted quede ubicado en el Antiguo Testamento, quede ubicado con la enseñanza de Dios allí en el Antiguo Testamento. Entonces en 1 Corintios 10 vamos a tener el primer pasaje y el segundo pasaje lo vamos a tener en Hebreos. Y vamos a estar mirando, seguramente hoy no vamos a alcanzar a mirar los dos textos, porque quiero ir haciendo algunos comentarios introductorios solamente, pero bueno, lo importante es que el Señor nos permita aprender algo de su palabra. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué tenemos que entonces compararnos con este pueblo? Bueno, yo creo que es un buen punto de referencia al pueblo de Israel. Y quisiera compartirles, antes que vamos al texto bíblico, una experiencia que escuché en una conferencia de un rabino preparando estos estudios. Y él habla acerca de la cultura de los hebreos como una de las culturas más antiguas, porque las otras muchas han desaparecido, junto a la cultura de la China. Y la comparación que él hace es la siguiente. Él dice, bueno, somos casi que igual de antiguos los chinos con los hebreos, unas culturas que no han desaparecido en la historia. Pero con nostalgia dice, ¿cómo les parece que los chinos en este momentico son más de 1.300 millones? Mientras que los hebreos hoy no superamos los 10 millones. Esto tiene algo que decirnos, y él comentaba un poquito nostálgico y decía, es que Dios nos dio grandes promesas, pero nosotros hemos sido desobedientes y eso ha hecho que nosotros nos quedemos rezagados con relación a esta cultura. Pero la otra pregunta que yo me hacía es, si siendo un pueblo tan pequeño en número, es tan fuerte, tiene ese impacto tan tremendo en las culturas del mundo, en la historia del mundo, imaginémonos qué pasaría si el pueblo de Israel hoy fuera siquiera 1.000 millones de personas que pudieran serlo, conforme este hombre hace la comparación entre estas dos culturas. Esto sería, no sé, no tengo palabra para explicarlo. Pero allí el pueblo de Israel entonces cobra una historia tremenda para nosotros y otra vez vienen siendo ejemplo para nosotros. Hay un escritor de un libro del que siempre he hablado y que me gusta mucho, Wayne Cordeiro, que habla sobre su libro Mentores según el corazón de Dios, y él dice, hay mucha gente que vive quejándose porque han cosechado derrotas, frustraciones a causa de malas decisiones, y cuando terminan en esa condición, entonces lo que dicen es, si yo hubiera, o si hubiese sabido, si me hubieran dicho, si hubiera tenido un mentor. Entonces él dice, no, realmente la iglesia no tiene por qué estar pensando en esos términos, porque Dios le ha dado a la iglesia de hoy ciertos hombres y mujeres que aún muertos, dice la palabra, todavía hablan, es decir, nos aconsejan. A estos instructores se les ha legado la tarea y la obligación de ser nuestros tutores, de aquellos que nos inscribimos en la tarea de aprender. Al seguir estos hombres, entonces, él dice, nosotros podemos primero encontrar la ayuda necesaria cuando se le presentan pruebas difíciles. Segundo, podemos caminar tanto con los héroes de la Biblia como con los necios también que están allí registrados en la palabra de Dios y aprender para no equivocarnos como ellos. Comenzar a pensar como Dios piensa para poder responder como Él responde. Y también dice, podemos evitar errores costosos y así ahorrarse décadas de pena y dolor. Por eso es que nos acercamos al libro de los Hebreos, a la historia de los israelitas, para comprender cómo la iglesia hoy pudiera aprender unas lecciones tremendas. Y yo le invito a que abra su corazón, a que se disponga y que estas lecciones que el Señor nos va a permitir transitar, aprender,
analizar, reflexionar sobre ellas, sean de gran ayuda para nuestras vidas. Con esto entonces nos vamos al primer texto bíblico, que es el libro de 1 de Corintios, el capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante. Yo les voy a decir cuándo paramos. Hasta el versículo 12 en realidad, creo que por allí vamos a parar. Voy a leerlo, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Tomemos de aquí una palabra que se repite 5 veces, y la palabra que se repite es todos. Nuestros padres todos pasaron el mar, todos en Moisés, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida. Es decir, no hubo acepción de personas, todos. Sin embargo, el cierre de este primer párrafo está en el versículo 5, donde el apóstol Pablo dice: pero de los más de ellos, es decir, pero de la mayoría. Todos participan de la bendición espiritual, pero de la mayoría no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es decir, Dios le ha abierto la oportunidad a todos, le ha dado la provisión a todos, todos están bajo la misma gracia, bajo la misma bendición, pero no todos la aprovechan, no todos se hicieron beneficiarios, y vamos a saber por qué. El apóstol entonces no ahorra tiempo e inmediatamente nos lleva a decirnos por qué está la experiencia del pueblo de Israel allí para nosotros. Y dice versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces aquí aparece por primera vez el apóstol Pablo diciéndonos, eso no está escrito allí, no está escrito la historia de los patriarcas, no está escrita la historia del Éxodo, no está escrita la historia del desierto, la historia de los jueces, la historia de los reyes, la caída del pueblo de Israel en esclavitud en Babilonia, luego con los persas, luego con los griegos, luego con los romanos, luego un periodo intertestamentario que lo llaman silencio de Dios. Eso no está escrito en vano, eso no está escrito para quedar como un libro de historia que se pone en la biblioteca. No, el apóstol Pablo dice, no, eso está allí como un ejemplo para nosotros. Qué tremendo, para nosotros. Pero esa palabra ejemplo tiene un sentido todavía más profundo, y creo que porque si lo vemos como lo hemos visto en el bachillerato o en la primaria o en el colegio y aún en la universidad, como un ejemplo pudiera quedarse en un nivel muy bajo, muy básico, muy elemental. El apóstol Pablo en realidad lo que está diciendo, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente como lo presenta esta versión, dice el versículo 6, dice, estas cosas sucedieron como una advertencia, ahora cambia, advertencia para nosotros. Ahora ya no es tanto ejemplo, ahora es advertencia. Y ya eso tiene un sentido un poquito distinto, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. La versión, traducción lenguaje actual, dice de este versículo 6 de 1 Corintios 10, de esto que le sucedió a nuestro pueblo, está diciendo el apóstol Pablo porque él también es judío, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. Nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos. Decir, eso está escrito intencionalmente para nuestra bendición, para la iglesia hoy. Y vamos a seguir la lectura, versículo 7 dice, ni seáis idólatras,
Ahora nos está diciendo los errores que ellos cometieron, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Otra vez, estas cosas les acontecieron como ejemplo, como advertencia, les acontecieron para que aprendamos la lección y están escritos, dice el apóstol, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, el apóstol nos está diciendo, miren, todo eso que pasó allá en el desierto, todo eso que sucedió allá, tiene un propósito para el pueblo de Dios hoy. Tiene un propósito para la iglesia hoy. Y qué tremendo en esta pandemia que de pronto muchos han perdido la fe. Uy, tremendo. Para muchos que de pronto el solo encierro, estar en su casa, ya han caído en ansiedad, en angustia, en desesperación, en estados casi que no pueden orar, no pueden tener su intimidad con Dios. Y Pablo dice, aquí hay ejemplos, cuídense, aquí hay ejemplos, cuídense. Quisiera hacer unos comentarios acerca de qué sentido tiene esa palabra ejemplo, advertencia. Quisiera que tomemos un momentico para que entendamos antes de que nos vamos a la siguiente porción bíblica. El ejemplo de advertencia que el apóstol nos está diciendo en el sentido, en el idioma griego tiene unos sentidos bastante importantes que no debemos ignorar. Ejemplo para ellos en realidad significa una marca de un golpe. Yo me lo imagino así, voy a hablar en un lenguaje que no soy experto en esto, pero como cuando uno se cae y le salen esos moretones, o más aún, cuando nos caemos y sufrimos una fractura, casi eso nunca se olvida. Entonces, esa palabra de ejemplo, de amonestación allí, es como una experiencia que se vivió y el impacto fue tan fuerte que jamás se olvidó. Y Dios dice, allí dejo esa experiencia para que ustedes aprendan, para que ustedes lo tomen como una lección, para que ustedes puedan sacar fruto de esa situación. Entonces, es muy importante porque es como si es algo que se nos graba, queda impreso por un impacto fuerte de un golpe en nosotros y jamás se va a olvidar. Así dice el apóstol que debemos tomar esas experiencias que tuvo el pueblo de Israel en el tiempo cuando tuvieron que pasar por distintas instancias el pueblo de Dios. La iglesia hoy caminamos en este desierto. Tengan en cuenta, hermanos, que no me voy a meter en otros asuntos del pueblo de Israel. Voy solamente a hacer una introducción a través de la cual quiero que saquemos ejemplos de vida, ejemplos de bendición para la iglesia hoy. Ahora, aquí tenemos entonces una experiencia en el capítulo 10 de Primera de Corintios, una experiencia de Israel que cuando la miramos es desastrosa. Porque cuando leemos en el Salmo 95, desde el versículo 7, encontramos lo que el salmista está hablando acerca del pueblo de Israel. Y él dice en el versículo 5, voy a leer versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras.
40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El contexto de lo que estamos leyendo en el libro de Primera de Corintios capítulo 10 nos está mostrando es que el pueblo de Israel de esa época, porque ese realmente es un periodo, Primera de Corintios 10 nos está marcando un solo periodo del pueblo de Israel en el cual ellos tienen que pasar 40 años casi que como un castigo de Dios para ellos, como una lección de Dios para ellos, pero Dios entonces lo coge esa experiencia de ellos, ese ejemplo de impacto terrible, imagínense nomás viviendo en el desierto, y Dios lo coge para aprovecharlo y decirnos, aprendan de ellos, aprendan la lección, tomen en cuenta esa lección. Muy bien. El otro texto que queremos leer varía un poquito, y yo diría varía bastante, porque es un ejemplo que ya no se queda solamente en los 40 años del pueblo de Israel, sino que a mi modo de ver casi que abarca toda la historia del pueblo de Israel, o la mayoría de la historia del pueblo de Israel, por lo menos en el Antiguo Testamento. Pero aquí el cambio se da en que ahora encontramos el ejemplo de quienes nos han dejado un legado, de quienes nos han dejado algo que imitar. Y entonces ya ustedes se darán cuenta que me estoy aproximando a Hebreos capítulo 11 y también capítulo 12. En el capítulo 12 nosotros tenemos el versículo central de esta parte, es decir, esta es la parte positiva de lo que nosotros debemos imitar. El anterior de 1 Corintios 10 es lo que nosotros no deberíamos imitar. Ahora capítulo 11 y capítulo 12 es a esos hombres que nos dejaron un legado. Y como dice el caso de Abel, dice que aún estando muerto, todavía habla, todavía nos da testimonio este grupo de personas. El capítulo 12, versículo 1, voy a empezar por allí, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahora ya no es ejemplo sino testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me llama mucho la atención que este capítulo también tiene, dos personajes que causan la parte negativa, aunque el texto no se toma la molestia de explicarnos acerca de ellos. Sí los menciona, nos menciona a Caín, por ejemplo, y nos dice que ofreció un sacrificio menos excelente que Abel, y luego en el capítulo 12 nos va a hablar de Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura, y aún los toma a ellos de una manera muy somera, pero es muy importante también que estos dos personajes resaltan allí como el ejemplo de los que se salieron del legado, se salieron de quienes debían darnos el ejemplo. Pero en general el capítulo 11 es todo un testimonio de hombres que debemos imitar, y allí está Abel, allí está Enoc, allí está Noé, Abraham, Sara, Jacob, Josué, Moisés, Rahab, la ramera, dice allí, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, y un sinnúmero, dice, y de los profetas. Capítulo 11 nos muestra todo eso, nos dice, allí están también. Y ellos han partido, pero mientras pasaron por la tierra, nos dieron un testimonio de fe, nos dejaron un legado diciendo, no, es que no es difícil. Si nos quedáramos solamente con 1 Corintios 10, la gente diría, no, es que es imposible, es que caminar en obediencia a Dios, es que creerle a Dios. Mire, esa gente no pudo, yo cómo voy a poder si yo soy más débil que ellos, etcétera. Podríamos generar cualquier excusa, pero la palabra de Dios es preciosa porque nos dice, no, si vas a sacar excusas, entonces te voy a mostrar un listado de gente que vivieron en la misma condición, de gente que vivió en el mismo ambiente y aún en ambientes más hostiles y más difíciles, y sin embargo ellos pudieron mantenerse
agradando a Dios. Entonces, vamos a tener las lecciones negativas y vamos a tener las lecciones dignas de imitar. Lecciones en las que vale la pena que nosotros imitemos. Para cerrar, porque en este momento solamente quiero, o en este día solamente quiero dejar un abrebocas, dejar expectativas, dejar sus mentes allí rumiando la palabra de Dios. Qué bueno que usted esta semana pueda volver y leer 1 Corintios 10 y de pronto irse por allá donde dice codiciaron, murmuraron, fornicaron, todas esas lecciones desagradables, o puedan irse también y leer la historia de Abel, de Abraham, de Jacob, la historia de José, la historia de Moisés. Pudieran de pronto leer por allí y decir, oiga, es que esto es impresionante, cómo Dios estuvo con esos hombres y cómo esos hombres se aferraron. Dice la palabra, por ejemplo, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¡Qué tremendo! No era fácil. Moisés caminó esos 40 años, el mismo periodo del pueblo de Israel sobre el desierto, y aunque tuvo unos momentos de debilidad y aún de fracaso, no se quedó allí, se levantó y siguió avanzando, y por eso quedó no en los que dudan, no en los que se debilitaron, no en las lecciones que no debemos imitar, sino que Moisés se metió en el cuadro de los héroes, de los que sí nosotros debemos imitar. En el capítulo 12 quiero cerrar esta mañana y esta meditación con 2 versículos que a mi modo de ver nos ayudan mucho a revisar hoy nuestra vida antes de que vayamos avanzando en este tema. Por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 15, hay 2, versículos 15 y 16, hay un consejo muy bonito y creo que este es una buena manera de cerrar esta meditación. Dice versículo 15 y 16, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bueno, en la próxima lección vamos a hablar un poquito más, o mejor dicho, en la manera que avanzamos vamos a tener un momento, el Señor nos llevará en su momento a hablar de el tema del desierto, porque es que la Biblia no nos está presentando y diciendo, es que la cosa era muy fácil, era un asunto de fe para todo mundo. Todos tenían que caminar en un ambiente de fe, porque eso es lo que Dios dice. Hebreos 11:1 dice, Hebreos 11:1 en adelante dice, es que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Y allí es donde ellos no lograron alcanzar lo que Dios esperaba de ellos, porque su fe falló, porque hubo un momento cuando entró la incredulidad, hubo un momento cuando entró una especie de rabia contra Dios, y en esa rabia murmuraron contra Dios. Y aquí dice el versículo que lo que puede suceder en nuestras vidas es que cuando pasamos por momentos donde se requiere fe, porque son momentos difíciles, porque son momentos no agradables para nosotros y todos estamos expuestos a ellos, que en ese momento, en vez de fortalecernos en fe, permitamos que a nuestra vida llegue una raíz de amargura, y esa raíz de amargura se convierta en incredulidad, se convierta en otra serie de cosas que no agradan a Dios. Dice el versículo que esa amargura nos estorba y esa amargura contamina, y el versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué nos puede decir esto? Dice que Esaú era fornicario, era profano, que no tomó en serio lo que Dios esperaba de él, y que en un momento menospreció la posición que tenía en Dios. Él era el primogénito, él era el que estaba en la condición de heredar las promesas del que ocupa el primer lugar. Desafortunadamente dice que Esaú no estimó eso,
no le dio valor a eso, pero el versículo sigue diciendo, porque ya sabéis, versículo 17, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Por ejemplo, entonces, ¿qué es por ejemplo? Por ejemplo es, mientras caminamos, hermanos, de paso por esta tierra, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, pero mientras caminamos por aquí tengamos mucho cuidado, tengamos bastante delicadeza con nuestro diario caminar. Si hemos tenido el privilegio de conocer a Dios, de acercarnos a Dios, entonces lo que el Señor nos está llamando es a que bajo ninguna circunstancia nosotros demos lugar a esa clase de conductas que tuvo el pueblo de Israel allá en 1 Corintios 10, y tampoco demos lugar a la que nos presenta aquí sobre Esaú, y aún en los versículos iniciales de capítulo 11 que nos habla de la actitud que tuvo Caín cuando se enojó por causa de que su adoración no había sido acepta a Dios, y eso tenía sus razones. Son ejemplos para nosotros. Y como introducción, hermanos, no espero que ya todo esté comprendido. Lo que yo espero es que esto nos abra, hermanos, una especie de visión hacia lo que queremos ver. El apóstol Pablo dice, ellos son ejemplos de lo que no se debe hacer. El libro de Hebreos nos dice, estos son ejemplos de lo que ustedes deben seguir. Y no importa en la condición que estemos, lo que Dios espera es que nosotros aprendamos de estas lecciones que todavía quedan grabadas en el pueblo de Israel, porque eso todavía lo recuerdan ellos. Pero hay una cosa muy bonita en el pueblo de Israel, y yo creo que es lo que vale la pena imitar, es que es un pueblo de esperanza. Ellos saben que hay un momento en que Dios va a intervenir. Es más, ellos saben que hay muchas cosas que las han logrado porque Dios ha intervenido a favor de ellos, y ellos saben que en su momento Dios intervendrá para volverlos a poner en la posición que les ha dado como promesa desde Abraham, cuando les dijo, haré de ti una nación grande, te bendeciré, te daré una tierra que heredarás, esa tierra será para ti y para tus generaciones. Ellos siguen esperando en eso. Amado y amada hermana, no desfallezca tu fe. Cuando desfallezca tu fe, recuerden, allí está la palabra y estos hombres gritándonos, los unos gritando y diciendo, mire, fracasamos porque nuestra fe se debilitó. Pero habrán otros gritándonos y diciéndonos, yo logré salir adelante, yo logré triunfar porque mi fe se mantuvo firme aún en los momentos más difíciles. Le invito a que me acompañe y oremos esta mañana al Señor y le digamos, ayúdame, Señor, porque yo no pienso desmayar. Ayúdame, Señor, porque yo no voy a desmayar. Ayúdame, Señor, porque yo no soy de los que se va a quedar postrado en el desierto. Ayúdame, Señor, porque yo no voy a ser de los que, como dice el Salmo 95, hacen enojar, provocan a ira al Dios de los ejércitos. No, yo no voy a ser ese. Yo voy a ser de los que creen, yo voy a ser de los que esperan en el Señor, yo voy a ser de los que se mantienen firmes. Y si su fe está debilitada esta mañana, no pase el día sin leer Hebreos 11 y encuentre allí uno de esos héroes, una de esas heroínas, Rahab, con esa chapa horrible, la ramera, se metió en el pueblo de la promesa, en el pueblo de la fe, porque dispuso su corazón. Entonces no hay motivo para que, hermanos, por más difícil que sea la situación esta mañana, su fe tambalee, su fe se debilite, su fe le lleve a alejarse de Dios.
Y si usted ha estado hasta este momento en esa incertidumbre, en esa ambivalencia, en esa decadencia, en esa debilidad, yo te animo que esta mañana oremos y le digamos: Señor, perdóname. Yo quiero volver a ti, Señor. Amado Señor, yo te doy gracias porque esta mañana nos has dado un abrebocas de tu palabra diciéndonos: la palabra no está allí escrita solamente para hacer teología de ella. La palabra está escrita para instruirme y para hacer práctica en los momentos cuando yo la necesito. Señor, yo te doy gracias porque esta palabra yo sé que así como me ha bendecido a mí, también va a bendecir a muchos. Y vamos a mirar a Israel, Señor, no para criticarlos, porque seguramente si nosotros hubiéramos estado allí entre esa población, también habríamos sido de los que murmuraron, codiciaron, fornicaron, adoraron falsos dioses, murmuraron contra Jehová. Seguramente estaríamos allí, Señor, porque no era fácil, Señor. Pero gracias porque nos da la bendición de verlos a ellos, ver el testimonio de los que fracasaron, pero ver el testimonio también de los que dejaron un legado. Y en esa medida también, Señor, nos animas a retomar, nos animas a aferrarnos más a Dios, nos animas, Señor, a retomar aquellas cosas que de alguna manera el diablo está aprovechando en estos momentos de desierto, de incertidumbre, para alejarnos de Dios. Ayúdanos, Señor, es mi oración. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero hacerles 2 invitaciones bien importantes. La primera es que a continuación vamos a estar en el Facebook interactuando un momentico, conversando y también compartiéndole algunas de las actividades que seguiremos haciendo. La otra que le quiero motivar, hermano y hermana, es para que usted, si estas meditaciones son de bendición para su vida, compártalas con alguien. Seguramente mucha gente está necesitando escuchar algo que le anime, que le fortalezca, y usted puede convertirse en un instrumento de bendición para ellos. Así que, hermano, ánimo, compártalas y seamos bendición a otras personas. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Somos la Iglesia Unión Misionera La Floresta, Cali, casa de oración, y algo que nos caracteriza es la generosidad con la que damos a Dios y de que damos de todas esas bendiciones que recibimos de parte de Él. Así que te invitamos, si tú también quieres participar y quieres contribuir a la extensión del reino de Dios, a que nos escribas a los números que aparecen en pantalla, al 316-410-0882 y al 322-624-4796. Ahí nos puedes escribir y te estaremos dando toda la información que requieras para que tú también puedas participar de esto. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo.